Continuamos aquí en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la asambleísta Gisela Garzón, con quien vamos a conversar sobre la consulta popular y algunos puntos de la agenda legislativa. Estimada asambleísta, muy buenos días, bienvenida a Café Sin Rosca. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ve usted el desarrollo de esta campaña electoral, especialmente ahora que el gobierno se ha personado del sí en la consulta popular? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludar, Cecita, a quienes están en los controles, a quienes están viendo el espacio, un saludo a las ciudadanas y ciudadanas y siempre, al menos en enero, desearles en medio de todo lo que está pasando, que sea un mejor año, que tengamos salud, digamos que quienes tienen empleo lo conserven, que de alguna forma, a pesar de lo duro de las circunstancias, nos vaya bien o al menos no nos golpee tanto este año. Bueno, la campaña del sí es una campaña que irrespeta completamente la ley, que veíamos hace un par de días una alerta de una colega legisladora respecto a funcionarios utilizando espacios, digamos, si desean hacer campaña, los funcionarios deberían pedir licencia sin remuneración, hacerlo con cargo a vacaciones, en fin, y asumirlo como tal, pero están yendo en calidad de gobernadores, en calidad de diferentes encargos a nivel territorial para también llevar adelante ruedas de prensa, en fin, y más allá de eso y de que es legítima defender el sí o defender el no, independientemente de lo que podremos analizar respecto al contenido de las preguntas, am, se debe respetar la ley, tiene que hacerse de la manera correcta. Además que se hace en el marco de una campaña que inició siendo muy violenta, con la cantidad del gobierno y con la cantidad de troles del gobierno señalando a quienes defendemos la opción del no como narcotraficantes, como delincuentes, como terroristas y nada más vacío y falso que eso. Así es que el gobierno promueve estos tipos de violencias y los hemos visto, lo promueve contra las mujeres cuando reclamamos que nos matan, lo promueve contra los adversarios políticos porque los considera enemigos, lo promueve contra medios de comunicación a los cuales le cierra canales virtuales, digitales, de YouTube, páginas de Facebook, en fin, lo promueve contra líderes de otras organizaciones políticas, es decir, es una política constante, el odio de parte del gobierno nacional, y algo que siempre lo diremos es que nosotros no vemos en los adversarios políticos enemigos, porque son necesarios, es necesario que existan diversidad de voces en la democracia y eso es lo que defenderemos. Y siempre rechazaremos esta política de odio que se fundamenta aún más en una campaña que dice supuestamente solucionarnos la vida, pero al contrario no lo va a hacer. Estimada asambleísta, sobre la pregunta uno, que es la que más se ha discutido en los debates, Uh se -huh. habla de que con esto expulsaremos a la delincuencia. Hay el concepto de expulsión en ecuatorianos, porque yo tengo entendido que expulsión es deportación, y la deportación y expulsión es a extranjeros, no a ecuatorianos. O sea, y están No, vendiendo esa idea. Inclusive hoy en la mañana le cuento como anécdota, le vi a un influencer de YouTube también ya haciendo propaganda por el sí, hablando de que con esto se expulsará a la delincuencia. no, no, en absoluto. Y es tan irresponsable que el gobierno juegue con el susto de la gente, con el miedo de la gente, porque la delincuencia es cierta, es decir, estamos en un ambiente de inseguridad, quizás unos lo sentimos más o menos que otros, eso pasa, pero al menos ya sabemos de alguien cercano a nuestra familia, de alguien de nuestra propia casa que ya ha sido robado, que le han asaltado, que se ha asustado, que lo vio, en fin, una serie de cosas. Pero esa delincuencia, que por llamarlo de alguna manera es delincuencia común, tiene otras características que tienen que atenderse desde lo social. Y eso es algo que no nos van a escuchar únicamente decir a nosotros como Revolución Ciudadana, sino que es una postura y un planteamiento de varios sectores de la sociedad civil. Cuando vemos que un chico de 16 años es sicario y que por él, por buscarlo a él, cierran un hospital en Manabí, ponen en zozobra a la gente, ese chico que debería estar estudiando es la muestra clara de la ausencia del Estado, es la muestra más fehaciente de la ausencia del Estado. Como ese chico, hay tantos otros niños víctimas colaterales por balas perdidas, por heridas, en fin. Es decir, hay una serie de antecedentes que no se atienden con la consulta, porque además la pregunta de la consulta habla y hace referencia a delitos transnacionales. ¿Cuáles son los 4 delitos transnacionales que incluye la consulta? Leo textualmente: narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de migrantes, trata de personas. No estamos hablando de aquellos delitos que en la calle nos preocupan todos los días. Para que estos delitos transnacionales sean juzgados bajo la figura de extradición o permitan que quien cometió cualquiera de estos 4 delitos salga del país, tiene que haber, entre otras cosas, tratados con el país al que debería o al que supuestamente plantea que salga. Pongámonos sobre un escenario.
hay una persona X que está juzgado o que se inicia un juzgamiento por tráfico de armas. Pero ese tráfico de armas se generó aquí y buscan que sea extraditado a Estados Unidos. Pongámonos un ejemplo así muy sencillo. Sí, sí. Si en Estados Unidos no se cometió el delito de tráfico de armas, Estados Unidos no tiene argumento jurídico para sentenciar a esa persona. Tiene que ser sentenciada en el país en donde cometió el delito. Por lo tanto, la figura de extradición como tal no se configuraría. Además que no es una cosa que se va a hacer en este momento, porque requiere, después de que, si es que gana el sí, varias reformas legales, varios cuerpos legales, y en los propios anexos se habla de hasta un año después. Es decir, al día siguiente de la consulta no se va a atender la inseguridad que a la gente le preocupa. Al día siguiente de la consulta no nos van a dejar de robar el teléfono, ni nos van a dejar de asustar en las esquinas, ni nos van a arranchar las carteras. Eso no va a pasar al día siguiente de la consulta, porque únicamente se trata, en el caso de la extradición, de, repito, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de migrantes y trata de personas. ¿Es necesario tener estos delitos? Por supuesto que sí. Pero para que el traficante de migrantes deje de tener personas que traficar, esas personas deben tener que dejar de querer irse. Deben tener las garantías Pero para según poder un ministro quedarse. dice que es tradición familiar el irse de acá, estimada asambleísta. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Tradiciones para ellos, seguramente tradición para los banqueros, si es que la gente salga del país porque vienen del periodo bancario, pero no es una tradición familiar en absoluto, porque además, hagamos una retrospectiva y me gusta siempre plantearlo en este contexto. Cuando la Revolución Ciudadana fue gobierno, la posibilidad de retorno fue cierta al punto que se estableció una planificación para que los migrantes vuelvan y se radiquen en el país otra vez. Una planificación que traía sus emprendimientos, una planificación que los traía de vuelta con una estructura mucho más sólida, o en su defecto, hubo posibilidades, cuando las becas se incrementaron, que incluso hijos de migrantes vayan y haya recuentros familiares, porque los hijos iban becados de estudiar. Esas cosas que nutren de nuevo el círculo familiar también evitan que haya estas situaciones de delincuencia común en la calle. Porque uno de los indicadores, y no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL, por ejemplo, es que cuando se rompe la familia, cuando se rompe la base de la familia, también existen muchos más riesgos de llegar a otros espacios. Cuando se rompe el círculo de la familia, además, no nos pasa como a nosotros, que desde el privilegio quizás podremos efectivamente tener un caso de migración, pero no nos va a faltar nada porque tenemos un empleo, porque nuestro círculo está medianamente estable. Pasa con las familias pobres, pasa con las familias que no tienen recursos y que ven como la delincuencia o la migración una alternativa para sobrevivir. Y entonces, si se van los padres y quedan los hijos, o se van los padres primero y buscan que los hijos lleguen, luego vamos a tener otra escena desgarradora con un guagua en la frontera, con un peluche y el pasaporte. Eso no es ninguna tradición familiar. Que sean indolentes e ineptos no tiene nada que ver con que haya una tradición de migración, porque no hay nada más duro que irse del país. No hay nada más difícil que empezar de cero en otra cultura, con otros papeles, en otro sistema, con otra carga impositiva, con otro sistema de salud. Es decir, es una cuestión que nos cambia absolutamente la vida. Pero claro, para ellos migrar es irse a estar bien, ¿no? Porque eso hacen los banqueros. Hasta ahora no sabemos nada de los Isaías. Sin embargo, ahora aquí están queriendo recuperar su dinero y sus capitales, pero en su supuesta migración forzosa, en su supuesta salida tradicional, tenían todas las comodidades para vivir fuera del país. Eso no hace nuestra gente. Y Así es. recordemos lo que pasaba en el periodo bancario, y con esto termino. Pisos enteros de gente viviendo, durmiendo unos al lado de otro, porque llegaban a Europa en las condiciones más precarias del mundo, a hacer los trabajos más difíciles, a atender a personas de la tercera edad, a trabajar en agricultura, en la ganadería, que son trabajos muy complicados, y llegan a vivir 10, 15 en un piso, se iban en la mañana, volvían en la noche, se turnaban 30, 40 personas en el mismo espacio. Así es la migración. No es irse de vacaciones, y por lo tanto quienes creen que salir del país es irse de vacaciones y que creen que emigrar es lo mismo, son completamente indolentes y son dignos de ser funcionarios de este gobierno. Asambleísta, pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta habla de que la fiscalía podría tener independencia. Ayer vimos a una fiscal bastante molesta porque dice que en la rendición de cuentas no le han parado bola. ¿Qué pasó en la asamblea, estimada asambleísta? Porque dice que nadie le ha parado asunto en la rendición de cuentas de la fiscal. Y acá nos piden en la consulta que la fiscalía sea totalmente autónoma. A ver, es obligación de la Asamblea Nacional recibir la rendición de cuentas de las diferentes funciones del Estado. El día de ayer se llevó en primer momento la sesión que estuvo la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura. El día de hoy tenemos la segunda parte de esa rendición de cuentas de las diferentes funciones del Estado. Y en las explicaciones que daba la señora fiscal, parecía que no ha pasado nada.
O sea, que la fiscalía ha sido tan proba y tan eficiente que es una fiscalía de ejemplo. Pero resulta que, por ejemplo, fue esa misma fiscalía la que no encontró elementos de convicción para evitar que Cáceres se fugue cuando pasó lo de María Belén Bernal. Por ponerle un ejemplo así, sencillo. Fue esa misma fiscalía o es esa misma fiscalía la que en los casos de violencia de género, donde tienen que hacer peritajes psicológicos, por ejemplo, para las víctimas, se demora hasta 10 meses. Y la misma señora fiscal ha reconocido en la Asamblea Nacional que les falta personal, que les falta presupuesto. Por lo tanto, no es tan eficiente como parece cuando si hay una falta de recursos, hay falta de gestión de los recursos, hay falta de búsqueda de los recursos y de reclamo de los recursos para que los servicios que brinde la Fiscalía sean eficientes. Pero además es una cadena de responsabilidades o una de ida y vuelta. Y es que hay muchas cosas donde la Fiscalía depende del Consejo de la Judicatura y viceversa. Por ejemplo, para que los fiscales especializados en género estén evaluados como tal y tengan la capacidad, el Consejo de la Judicatura ha determinado que basta con que sean abogados, muestren interés, muestren las calificaciones y pasan. Eso yo lo entendería en otras situaciones donde no existían profesionales con especialidades en género con estos enfoques, ahora ya los hay, y no se pone este requerimiento dentro de los fiscales. Y eso es una responsabilidad de ida y vuelta. La Fiscalía no exige sus necesidades y el Consejo de la Judicatura no atiende las obviedades de perfiles profesionales. ¿De qué va a servir la autonomía? Quizás de nada. Porque la joya de la corona de esta consulta es el tema del Consejo de Participación Ciudadana, o al menos así lo entendemos. Y es justamente ese consejo el que tiene a su cargo la designación de autoridades como la fiscal. Si el Consejo del Trujillato del 2018 nos deja una fiscal de 10 sobre 20, habría que procurar que la autoridad que venga, bajo un consejo de participación que puede tener errores, pero tiene la participación ciudadana como eje, nos deje mejores autoridades. Y entonces, claro, recibimos una rendición de cuentas en un país maravilloso, en un país donde no hay absolutamente ningún problema, según las autoridades de turno, pero resulta que no es así. Por lo tanto, sí, entiendo que la señora fiscal puede estar molesta porque ella va a defender su gestión, pero nosotros también, y eso ya le consta, la hemos recibido por varios requerimientos ciudadanos, entre ellos, o en mi caso, muchos involucrados con temas de género, donde las propias madres de las víctimas nos dicen, ¿sabe qué nos pasó? Teníamos un fiscal, pero para hacerle un llamado de atención administrativo le cambiaron de área. O teníamos otro fiscal al que estaba en temas penales, por ejemplo, pero como tuvo algún tipo de sanción, le castigaron yendo a género. Le castigaron yendo a género. Esas son las denuncias que recibimos, por lo tanto, en estas cosas también se ve la calidad del funcionamiento de una institución como la Fiscalía. Justamente la intención de esta consulta es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, dejarle sin la capacidad de nombrar a las autoridades de control. Y sin embargo, también sabemos que de ganar la consulta, en un caso hipotético, las autoridades que están en funciones se prorrogarán durante los 2 años del periodo que le falta a Guillermo Lasso. ¿Esto es así, estimada asambleísta? Sí, es así y es muy a conveniencia, ¿no es cierto? Porque además le estarían debiendo un favor al presidente de la República, pero entre otras cosas, desdibujan completamente la participación ciudadana. Y entonces estamos a puertas de elegir un nuevo Consejo de Participación Ciudadana con otros perfiles totalmente diferentes a los actuales, con consejeros destituidos que siguen tomando decisiones. Pero más allá de eso, se trata de la designación de nada más y nada menos que autoridades de control que tienen en sus manos el control de la corrupción, la investigación, no solo la corrupción de esa que nos hablan ahora los voceros del gobierno, porque para ellos la corrupción se reduce a los delitos transnacionales, pero resulta que la corrupción está dentro de su casa. Resulta que la corrupción está dentro de su familia, que la investigación y la justicia se encargue, pero ahí están los indicios. Así es que nada tiene que ver lo que nos digan con lo que en realidad estamos conociendo el día de hoy. Pero fundamentalmente, lo que se busca con esto es quitarles todas las capacidades que tiene el Consejo de la Judicatura para la designación de autoridades, el Consejo de Participación, perdón, para la designación de autoridades. ¿Qué autoridades? Las más delicadas, las que tienen mayores funciones y responsabilidades. ¿Cómo funciona la designación al día de hoy de esas autoridades bajo concurso público? Con requerimientos, con establecimientos puntuales de formación académica, de formación o filiación política, es decir, no tenerla, en fin, una serie de temas adicionales, que ahora no los reconocerían porque ya no habría quien evalúe. Y lo más grave de esto es que los que vengan, es decir, nuevamente le entregan a la Asamblea Nacional la potestad, entre comillas, de decidir, pero vienen de un grupo conformado por mayoría gobernista. La pregunta aquí es, si esta mayoría gobernista pone un nombre y este nombre de la terna logra mayoría en la Asamblea Nacional,
¿A quién le va a responder? ¿A la ciudadanía? ¿O justamente por tener vínculos y cercanías políticas no lo va a hacer de esa manera? Porque la idea también de que el Consejo de Participación designe autoridades de manera independiente es que este concurso de mérito sea público, que haya impugnaciones, que haya evaluación, que haya una forma de escrutinio público con absoluta responsabilidad, porque son autoridades que van a tener en sus manos la vida de la gente. Cuando hay una denuncia de asesinato, de femicidio, es la vida de una familia pidiendo justicia en manos de una autoridad. No es cosa menor. O en el caso del Contralor, por ejemplo, porque ahora tenemos el subrogante del subrogante del subrogante, el tercero en lista. En el caso de la Contraloría, yo vengo de un cantón como Mejía, que ha tenido obras absolutamente cuestionadas, al menos en los últimos 5 años, de sobreprecios, de malversación de fondos, supuestos, por supuesto, claro que sí, son posibilidades, son supuestos, pero realidades que tienen que ser investigadas. ¿Cómo le bajan las tensiones a la gente diciendo que entra a la Contraloría? Hasta el día de hoy no conozco un informe que observe lo que es Vox Populi en un cantón como el mío. Y como dice el refrán, pueblo chico, ¿no es cierto? Infierno grande y todo se sabe, hay obras absolutamente cuestionadas y la Contraloría brilla por su ausencia, justamente por esto, porque no hay probidad para frenar los mandos medios y que dejen de lavarse las manos en las cosas o hacerse los coquetos con los alcaldes, ¿no es cierto? Y darle respuestas a la ciudadanía con sus recursos. Cuando creen y cuando nos dicen que la consulta sí nos arregla la vida, pero que el Consejo de Participación en nada nos ayuda a arreglarnos la vida, acabo de dar un ejemplo de lo que sí nos sirve en los cantones. Una Contraloría eficiente observaría obras mal hechas y los pondría a los responsables a pagar las consecuencias en el marco de la ley, es decir, a recuperar el dinero, a recuperar los recursos. Al día de hoy eso con los alcaldes no pasa. Y en los cantones se sabe que los alcaldes tienen ahí alguien adentro de la Contraloría que les ayuda a limpiar la cosa. Y salen absolutamente limpios. ¿Por qué? Porque hay una Contraloría que está recibiendo esas posibilidades y abriendo la puerta para que eso sea así. Por lo tanto, hay que garantizar, primero, una conformación del Consejo de Participación Ciudadana lo más eficiente posible. Hay perfiles interesantes que lo estamos conociendo a lo largo de la campaña. Y luego decirle que no a esta pregunta para que esa nueva conformación del Consejo de Participación nos garantice medianamente autoridades en condiciones de asumir sus instituciones. Y eso nos permita encaminarnos de alguna manera, aunque sea mínima, a esta salida de la crisis institucional que decanta en lo que está viviendo el país, lamentablemente. Asambleísta, pasando a otros temas y temas de la Asamblea, ayer se conoció que se cambiaba el orden del día para crear una comisión multipartidista para la investigación del caso denominado el Gran Padrino. ¿Esto no debería haber ido a la Comisión de Justicia directamente a que ahí se investigue o a la de fiscalización, estimada asambleísta? El gran ausente de esto también es el presidente de la Comisión de Fiscalización, eficiente para unas cosas, agilito para unos temas y Bueno, para estos le otros vimos temas, paseándose en silencio Cuenca en absoluto. campaña, ¿no? Claro, el hombre ya está camino al 2025 porque se cree presidenciable. A mí me da preocupación porque otro presidente que gobierne desde el odio, no sé si nos quede algo de país, no sé si nos quede algo de patria. Pero sí, en efecto, la Comisión de Justicia sesionó en primer momento para tratar este tema, recibió la comparecencia de Anderson Boscan, estuvieron ahí el señor Iván Correa, Francisco Jiménez y toda la bancada de gobierno en la mesa de justicia para tratar este tema. Pero si hay una premisa importante, es que los casos de corrupción de esta envergadura, o el caso, por ejemplo, como el de María Belén Bernal, que incluyó agentes estatales y una escuela de policía, requieren la participación y la responsabilidad política de toda la Asamblea Nacional, absolutamente de toda la Asamblea Nacional. Que le incluya la bancada de gobierno, por supuesto que sí. Que le incluya la bancada de gobierno, esto es indiscutible. Es decir, alguien de la bancada de gobierno también tiene que estar presente en la investigación que se haga. Y esta responsabilidad que implica toda la Asamblea Nacional tiene que estar representada en una comisión con diversidad de voces de todas las bancadas, tanto de la bancada UNES como de Pachacuti, como Izquierda Democrática, como la del gobierno, e incluso alguien de los independientes también. Hay que hacernos responsables de esto. Es decir, la fiscalización no puede ser direccionada o a la carta. Únicamente cuando es algo que a mí me interesa, estoy presente. Cuando no me interesa, allá mátense entre ustedes. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Y las comisiones ocasionales, cuando son pluripartidistas, como en este caso, dan resultados. O como en el caso de María Belén, dan resultados. El informe del caso María Belén es un informe muy completo que tuvo la participación de 5 asambleístas de diferentes bancadas, Social Cristiana, UNES, Pachacuti, Independientes y la ID, es decir, hubo una participación diversa de mujeres allí y llevó adelante una investigación que incluso dio cuenta que el lavado de manos de Diego Ordóñez en este caso. Por lo tanto, hay una experiencia previa favorable en cuanto a las investigaciones, porque además son comisiones que tienen un periodo de tiempo establecido para fiscalizar. No pueden no hacerlo.
Es decir, tienen un periodo de tiempo establecido para presentarle al Pleno de la Asamblea Nacional un informe que seguramente también será presentado ante la justicia. Por lo tanto, esta responsabilidad que tiene que hacer o debe tener en su conjunto la Asamblea Nacional, de alguna u otra manera se represente una diversidad de asambleístas de diferentes bancadas en una comisión ocasional. Además que es una comisión que se dedica exclusivamente a este tema y cumple con la investigación con todo el resto de actores que seguramente vendrán saliendo o han seguido saliendo a lo largo de esta investigación y de la presentación que ha hecho la posta sobre este tema. En la comparecencia que se dio y donde estuvieron el secretario de la Administración, el ministro Jiménez, se decía que, o mejor dicho, al final dijo el ministro que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, luego de la publicación de otros audios, como que ya se preocuparon un poquito y empezaron a pedir que se capture a los supuestos involucrados en este tema. Pero no se nombra al señor Danilo Carrera. Dijeron que no lo conocían, que a veces asoma, que públicamente no lo conocen, pero el señor Correa, por ejemplo, es o ha sido funcionario del Banco de Guayaquil. No creo pues que no le haya conocido al presidente del banco. Además que Danilo Carrera no es precisamente ajeno a la opinión pública y no es la primera vez que Danilo Carrera tiene cuestionamientos por manejo de recursos. Él fue por muchos años presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano Ujú. y allí hubo varios cuestionamientos también, yo lo recuerdo, no a detalle, pero lo recuerdo en el índole deportivo. Ahora, el día de la comparecencia iban hasta en un tono burlón. O sea, ellos Sí, sí, sí. pensaban que era únicamente un audio grabado a un tipo desacreditado, eso puede estar en el debate indiscutiblemente, pero que no había nada que pruebe en absoluto cualquier otro tipo de participación. Y una de los interrogantes que hubo en la mesa fue si es que Danilo Carrera fue parte de la comitiva oficial que estuvo en Estados Unidos con el presidente de la República. Ahí se dijo que no, que en la comitiva oficial no estaba Danilo Carrera, que estaba la esposa y sus funcionarios, pero que Danilo Carrera, al no ser funcionario, no tiene por qué estar en una comitiva oficial. Y que él estaba en Estados Unidos y al tener cercanía y familiaridad con el presidente, llegó y estuvo con él en Estados Unidos, aparece en la foto, pero no fue parte de la comitiva. Pero más allá de eso y de lo que se sigue viendo en adelante y de las revelaciones que vienen, o que seguramente vendrán, porque digamos, algo que anticipó Anderson Boscan en la mesa fue que hay una serie de entregas adicionales de otro tipo de información que se está llevando adelante. Um, no es el primer caso que salpica este gobierno. El primer caso que no fue una investigación ni siquiera de adentro del país fue el caso Pandora, Ujú. donde el propio presidente de la República está metido. Así es. Un funcionario público que saca recursos en paraísos fiscales debería estar en su casa y pagando las consecuencias en la justicia porque nos prohíben. Y está bien, nosotros firmamos diciendo, no tengo recursos en paraísos fiscales cuando aceptamos una candidatura. Lo hacemos públicamente. ¿Qué es lo que hizo Guillermo Lazo? Una cosa de notario que lo presentó al país diciendo que había notarizado que él no tiene recursos fuera del país. 3 meses después de eso, resulta que la investigación de Pandora Papers lo involucraba. Se llevó adelante la investigación y en la asamblea nuevamente el hombre del maletín hizo lo suyo y no se alcanzaron los votos. Ujú. Eso pasó. El caso Así funciona un Danubio, gobierno que busca estimada desesperadamente asambleísta, sostenerse. el caso Danubio tampoco se ha investigado. El caso Danubio tampoco ha avanzado como debería, pero si en estos, pongámonos sobre el otro escenario, y no es por victimizarle a nadie ni nada, pero si esto tuviera otro tipo de personajes políticos involucrados, como sucedió con el recurso de casación del caso Sobornos, que se dio Ujú. en tiempo récord, Totalmente. ahí demostraron que son eficientes cuando les conviene. Ahí no En faltó este caso no presupuesto, se pues, trata, asambleísta, en la claro, fiscalía. Ahí no faltaron fiscales. ahí no faltaron presupuestos ni recursos, pero hay algo que no se les debería olvidar. No es una cuestión para que el correísmo no se salga con la suya, porque el señor Boscán de correísta no tiene un pelo, Así es. y son ellos quienes demuestran la investigación. No es para que el correísmo gane, porque leía en redes sociales hace un ratito. No ha sido de irse tan lejos, porque también este mismo medio de comunicación llegó hasta Bélgica, supuestamente buscando los nexos y la corrupción del correísmo. Hostigaron al expresidente Correa y a su familia. Eso hicieron. Ujú. Y no encontraron 50 centavos. Y en una investigación que empieza aquí, en el país, con un audio, se encuentra toda una trama de corrupción donde está vinculado el Estado. Y eso no les da a entender que efectivamente hay una investigación, una fiscalización a la carta y una persecución decidida cuando tratan de ocultar las cosas. Porque eso pasa.
Así Y es. saben, lo más grave de esto, César, es que no es únicamente cosa de la clase política, porque es como que dicen, no, hay entre políticos que se peleen. No, no hay recursos porque se los están robando. Y no hay recursos para las medicinas, y no hay recursos para los hospitales, y no hay recursos para las escuelas porque se los están llevando en peso. Y mientras eso no se ponga y se establezcan las medidas como tal, nuevamente está institucionalizada la corrupción, que es quizás lo único más solvente en este momento en el Estado. Ni siquiera el gobierno, no los ministerios. La corrupción. Porque también es corrupción llevarse los recursos, sí, pero es corrupción tener ministros ineptos. Y una de las ministras, quizás con mayores cifras de incumplimiento, es la actual ministra de la Mujer. No logra ejecutar en el anterior periodo los presupuestos que tenía. Empieza este con 6 millones de dólares menos y en este año, o a las cifras, son tan alarmantes que ya sumamos 332 mujeres muertas. Eso también es corrupción. Asumir un cargo para el que no se está preparado es corrupción. Y en el caso de los ministros, manejan recursos, ejecutan proyectos, manejan dinero público. Eso también es corrupción. Y si este gobierno no funciona, es porque el presidente no tiene condiciones y porque, entre otras cosas, los funcionarios son ineptos para trabajar por la gente. Mientras tanto, nos siguen diciendo que las reservas están fuertes, que la plata afuera está muy bien, que la economía en macro está muy bien porque la gente ha comprado más. Más o menos eso nos vienen a decir qué está pasando. Pero la realidad es que la gente sigue viviendo con miedo. Y un país que vive con miedo claramente está mal manejado por un gobierno. Totalmente de acuerdo, estimada asambleísta. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en el noticiero Café Sin Rosca y seguiremos conversando sobre los temas que obviamente nos preocupan, ¿no? De la asamblea y de la consulta popular. Estimada asambleísta, su mensaje final a nuestra audiencia que nos está escuchando. Seguro que sí, muchísimas gracias por la invitación y me alegra mucho que esto que inició como una iniciativa tuya y lo recuerdo, ahora tenga el espacio que tiene, el espacio ganado que tiene, la credibilidad que no es fácil que sostener, pero cuando se tiene palabra se logra posicionar un medio de estas características y que sigan adelante es mi deseo también para este año. Y a la ciudadanía tratar de no perder la esperanza, digamos, es a veces hasta un eslogan nada más, pero sí es posible volver a ser patria, si es posible recuperar las riendas de un país golpeado, ya lo demostramos siendo gobierno, por lo tanto es posible recuperar una senda favorable para todas y todos, es posible que le dejen de quitarle el futuro a nuestros hijos, así es que, y a nuestras hijas, así es que metámonos a leer política, metámonos a saber lo que está pasando, no dejemos que los terceros decidan por nosotros, tenemos a puertas de una elección seccional donde también se requiere responsabilidad porque los gobiernos seccionales también pueden hacer cosas importantes cuando están manejados por autoridades probas. Así es que allí tenemos alternativas en las elecciones, lo pudimos ver, leamos, veamos de mejor manera por qué vamos a votar, pero fundamentalmente empoderémonos de esto, no dejemos que decidan por nosotros, porque es justamente allí cuando tenemos gobiernos como el de Guillermo Lazo. Muchísimas gracias, estimada asambleísta, por sus deseos y pues estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Agradecemos Gracias a a la ti. asambleísta Gisela Garzón por haber estado con nosotros y nosotros regresamos ya luego de este corte con más noticias y con nuestros invitados.